Hola chicos, buenas. No sé a qué hora vayan a ver el video, entonces pueden ser buenas mañanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que se les facilite más a ustedes. Este video se los hice con relación al tema de las cosmovisiones que vincula o analiza las perspectivas de los pensamientos que dominan, podríamos decir, una época o una condición cultural. Esto es muy interesante porque las cosmovisiones se vuelven un mecanismo interpretativo de la realidad que justo nos permite de alguna manera tener una especie de estructura del pensamiento en la que estamos insertos de por sí, ¿no? O sea, nosotros nacemos en una estructura social en la que domina un lenguaje preestablecido, por supuesto, en la que domina una condición cultural, en la que domina una tradición y en esta disposición de todas estas estructuras en las que nacemos, hay cosmovisiones que de alguna manera podríamos decir dominan o disponen nuestro pensamiento. Entonces, lo que vamos a ver, ustedes ya hicieron un ejercicio y una actividad que analiza toda la cuestión de las cosmovisiones. Incluso parte de su actividad señalaba, caras vemos, cosmovisiones no sabemos, ¿no? Porque incluso independientemente de que nosotros tengamos una posición social, una posición religiosa, una posición de lenguaje en la que distribuimos o desarrollamos nuestros pensamientos, estos pensamientos o estas cosmovisiones pueden ser ajenas o diferentes a una persona que como yo vive en el mismo lugar, habla el mismo idioma y que a lo mejor fue criado en las mismas condiciones de pensamiento. Pensemos religioso, por ejemplo. Bueno, lo que yo quería comentarles que no alcanzamos a revisar en clases es cómo dentro de las cuatro grandes épocas en las que hemos dividido a la humanidad, justamente encontramos cosmovisiones globales que podemos identificar. Quiero dejar en claro que estas cosmovisiones globales son cosmovisiones que están resumiendo la perspectiva general de la época, pero que no podemos decir que es la perspectiva dominante o exclusiva en términos de que es lo único existente, porque no es así. O sea, pensemos que la antigüedad, pues, dura más de 4.000 años y bajo ninguna circunstancia esta es la única forma de ver a la condición del hombre de ese momento. Pero su cosmovisión de alguna manera sí está, digamos, permeada o empapada de estas disposiciones. Entonces les hice unas hojitas para que pudieran tener notas más específicas. Aquí están. En la antigüedad, que va aproximadamente del año 4000 antes de Cristo, donde el hito histórico más importante es justamente la creación de la escritura, porque eso nos permite dejar registro para un vestigio de los sucesos específicos o incluso de las cosmovisiones que se tienen, pues podemos encontrar la escritura cuneiforme de la antigua Mesopotamia, por supuesto, los jeroglíficos de los antiguos egipcios y finalmente esta época termina en el año 476 después de Cristo y justamente esta fecha hace referencia a un hito histórico muy específico y ese hito es la caída del antiguo imperio romano. Evidentemente muchas cosas cambian en ese periodo. Por ejemplo, la antigüedad tiene como base económica la esclavitud y a partir de este hito histórico se modifica radicalmente esta perspectiva porque pasamos a una organización que es más bien feudal y a través de los siervos, entre otras cosas. Bueno, ¿cuál es la cosmovisión general? El universo tiene un orden específico y ese orden específico es un orden que es de carácter racional, es decir, el ser humano en su característica de racional puede comprender
ese orden y su lugar en el universo. Pero es muy interesante porque no existe un lugar de preponderancia del ser humano dentro de este orden universal. Es decir, no somos los elementos más significativos, no somos los sujetos más importantes, por el contrario, formamos parte en una estructura bien delimitada de ese orden universal. Esta es como la cosmovisión que caracteriza a las grandes culturas existentes, incluyendo por supuesto a la griega, que en términos occidentales podemos considerar como la cuna de la cultura occidental. Ojo, sí quiero hacer mucho hincapié en el reconocimiento de que todo esto que estamos informando o todo esto que les estoy compartiendo en este video es información que se enfoca en términos generales justamente en la cultura occidental. Aquí estamos pasando por alto importantemente culturas africanas, culturas orientales, entre otras cosas. Y con base en eso es que podemos decir que estas cosmovisiones, aunque son como las globales, en realidad no son la única perspectiva de ver el mundo de estas épocas. En el mundo occidental, en la cultura occidental, los estudiosos conciben que la cosmovisión identifica dentro de la antigüedad al hombre como parte importante de un orden, pero hay un reconocimiento de que este orden es un orden universal que es comprensible en términos racionales. El mundo no se mueve arbitrariamente, el universo tiene un sentido y este sentido puede comprenderse racionalmente. Y bueno, la siguiente época es justamente la Edad Media. Y la Edad Media comienza justo con la caída del Imperio Romano o con la conquista de Roma. Y esto es importante porque el Imperio Romano se había extendido a tal nivel que abarcaba casi todo el continente europeo y por supuesto muchas zonas del Medio Oriente y también muchas zonas de África. Su administración ya era bastante difícil, era complejo, podríamos decir, controlar las invasiones de un lado o de otro, de tantas fronteras con esa extensión. De modo que se eligió dividir el imperio en dos grandes secciones y colocar dos grandes capitales. El Imperio Romano de Occidente seguiría o continuaría con la capital en Roma, mientras que el Imperio Romano de Oriente continuaría o ubicaría su capital en Constantinopla, justamente haciendo alusión a su emperador Constantino. Una de las cosas más significativas es que una vez que se hace esa escisión del imperio, lo más peculiar que podemos identificar es que Roma cae ante las invasiones, mientras que el Imperio Romano de Oriente permanece en pie 1000 años. Esos 1000 años son los que utilizamos en términos históricos para identificar justamente a la Edad Media. Entonces, la Edad Media dura lo que dura el Imperio Romano de Oriente, que tiene capital en Constantinopla. ¿Qué características tiene? Fíjense bien. Termina con la caída de Constantinopla en el año de 1453. Es muy interesante porque en este encontramos la institucionalización del cristianismo como religión. Si nosotros vemos que la caída de Roma es en el 476 después de Cristo, podemos identificar que hay cuando menos 476 años después del nacimiento de Cristo, al menos en las cuentas oficiales que se tienen, porque ya se sabe que en términos históricos, pues hay una variación específica de tiempos, que Cristo no necesariamente nació en diciembre, que dependiendo del calendario que utilicemos pudo haber nacido entre marzo o abril y que hay un desfase significativo de años, no de cientos, pero sí cuando menos de unos 8 años. Entonces puede ahí haber un poco de variaciones. El asunto es que en esos 400 años aproximadamente, los romanos persiguieron a todos los seguidores de Cristo y los seguidores de Cristo no eran necesariamente
cristianos iguales. ¿Qué significa? Había muchas variaciones de seguidores de Cristo. Había quienes lo consideraban un profeta, había quienes lo consideraban un hombre muy importante, muy simbólico, y había quienes lo consideraban hijo de Dios. Es decir, quienes lo consideraban profeta o lo consideraban un hombre muy importante, no necesariamente lo consideraban divino. Sin embargo, todos los cristianos sufrieron la persecución de Roma o del Estado romano justo porque, pues, no era una religión oficial, el paganismo era una religión oficial. Entonces, bueno, los romanos tenían sus religiones y a sus dioses, y durante todo ese tiempo se les persiguió. Casi todos los cristianos que estaban en el Imperio Romano de Occidente huyen buscando paz y la protección de su fe hacia el Imperio Romano de Oriente. Cuando esto pasa y cae Roma ante las invasiones, Constantino se da cuenta que gran parte de su población es cristiana y que no tiene sentido la persecución. ¿Por qué no tiene sentido? Pues porque es como perseguir a tu propio pueblo. Por lo tanto, oficializa la religión. Hay un evento muy específico que es el Concilio de Nicea, en el cual se elige a través de múltiples sesiones y muchas variantes de cristianos qué tipo de textos van a ser parte del dogma cristiano, qué tipos de condiciones dogmáticas se van a celebrar en los ritos cristianos, entre otras cosas. Este es el nacimiento del catolicismo como religión. En este sentido, Constantino, al tener ya un imperio cuya religión oficial es justamente el catolicismo o el cristianismo, se bautiza ya casi a la muerte y se le bautiza como Bizancio. Es justamente por eso que este imperio no es de usual conocido como el Imperio Romano de, de Oriente, perdón, sino como el Imperio Bizantino. Entonces, en ambas condiciones, cristianas y paganas, este imperio hace alusión a su gran emperador. Constantino, con Constantinopla como pagano, Bizancio como imperio bizantino como cristiano. Entonces, este proceso es importante para la cosmovisión. ¿Por qué? Porque dentro de la cosmovisión cristiana en general encontramos, podríamos decir, que el hombre es una creación de Dios, una creación divina. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero igual que los árboles, igual que la tierra, Dios lo ha creado todo para los cristianos. ¿Somos iguales? No. El hombre es una creación a imagen y semejanza de Dios. Entonces, de entre todas las creaciones existentes, el hombre tiene un lugar preponderante. Pero ese lugar preponderante está mancillado por la idea misma del pecado original. Entonces hay que limitar las condiciones terrenales como la idea de los placeres corporales, la lujuria, la gula, etcétera, etcétera, para congraciarnos con Dios en el mundo pues en el paraíso de la vida eterna, después de esta vida. Entonces, en este sentido, podríamos decir que la cosmovisión general es una cosmovisión que gira en torno a Dios. Durante los 1000 años, fíjense bien, aproximadamente, que se desarrolla esta época, la cosmovisión es teocéntrica. ¿Qué significa? Que todo gira en torno a Dios. Si tenemos a una institución que se va formando como lo comienza el cristianismo originalmente, después tenemos una institución profundamente poderosa que dominaba el conocimiento y que vinculaba el conocimiento con la fe y con la razón, que es algo que para los griegos, por ejemplo, habría sido inconcebible. No puedes combinar la fe con la racionalidad. Recordemos lo que hemos visto en otras clases,
que una de las características más significativas de los griegos como cultura es justamente que separan las explicaciones del mundo. Comienzan a dar explicaciones que son de carácter positivista y eligen no dar cabida a las explicaciones de orden mítico o religioso. Y tenemos otro suceso importante, que es el nacimiento del Islam, el surgimiento del Islam y la unificación de todas estas culturas que se unen a través de la fe del Islam. Esto se da en el siglo VI después de Cristo, en el siglo VI, y en menos de un siglo ellos ya tenían conquistado gran parte del territorio. De hecho, Constantinopla cae justamente ante el Islam. Y bueno, ante los turcos que evidentemente profesaban el Islam. Y creo que una de las cosas que son más importantes de identificar es que ambas religiones son monoteístas, que además tienen un origen común, que es la tradición hebrea. Entonces, en este sentido, la cosmovisión general de la Edad Media gira en torno a Dios. Todo se explica en torno a Dios y todo funciona en torno a las instituciones que representan a estos dioses, ¿no? En el caso de, evidentemente, la religión cristiana y en el caso, evidentemente, del Islam. Todo es teocéntrico. La cosmovisión es teocéntrica. Y luego, ya casi terminamos, tenemos la época moderna, que comienza con la caída de Constantinopla en el 1453 y termina con la Revolución Francesa en el año de 1789. Pero ¿qué eventos intermedios tenemos antes? Tenemos, por supuesto, el Renacimiento, la Reforma Protestante, la Ilustración o el Siglo de las Luces, que es sumamente significativo. Estos son eventos muy importantes. El Renacimiento se conoce como tal porque justo se considera un renacimiento a la luz, es decir, un despertar de años de obscuridad, de siglos de obscuridad, donde ahora le damos cabida a las explicaciones de carácter racional, no religioso. Y esto es muy interesante porque los modelos de ciencia que conocemos hoy por hoy en nuestra vida son modelos que evidentemente nos permiten justo escindir la perspectiva de la fe frente a la perspectiva de la razón. Es muy interesante que aquí se desarrollan las artes, aquí se desarrolla la ciencia, aquí se desarrolla pues modelos muy, muy importantes de estudio. Por ejemplo, pensemos en el famoso hombre de Vitruvio, que es este estudio anatómico de Leonardo da Vinci, donde se expresa una perfección anatómica, ¿no? O sea, podemos ver la perfección del hombre. Ya no hay una, un reproche contra la corporalidad. Por el contrario, si observamos el arte renacentista, podemos identificar cómo hay una exaltación de la belleza anatómica del cuerpo humano, de la potencialidad de lo que podríamos llegar a ser. Si tal vez no lucimos todos como el David de Miguel Ángel, pues cualquier hombre que se entrene y se alimente adecuadamente puede lucir como él. Es una potencialidad humana. Y todo lo que es humano se exalta. Otro de los eventos significativos es evidentemente la Reforma Protestante. ¿Por qué es importante la Reforma Protestante? Porque es el evento que mina el poder de la Iglesia Católica, que hasta entonces gobernaba en su totalidad en el mundo occidental, es decir, ejercía poder en todos los niveles, mientras que la Reforma Protestante representa un evento criticista muy significativo porque los protestantes no dejan de creer en Cristo, pero cuestionan abiertamente a la autoridad. Este cuestionamiento habría sido impensable durante la Edad Media. Es un cuestionamiento directo que implica el uso del pensamiento crítico, que implica la exigencia del conocimiento sobre las cosas, ¿no? Ya no se busca que todo se hable en latín, ya no se busca que
que se desconozcan sobre los pasajes de la Biblia, por el contrario, se busca la interpretación de la misma, entre otras cosas. Por lo tanto, la cosmovisión general de esta época es antropocéntrica y racional. Por encima de todo, tenemos una exaltación de la razón. Durante la Revolución Francesa, justo, los revolucionarios entran a Notre Dame, quitan a los santos y en el altar colocan a una mujer con corona de flores, dando una coronación a la razón, a la ciencia y al saber de naturaleza científica. Y bueno, justo hoy por hoy, en nuestros días, estamos en la época moderna, que va desde el 1789, la Revolución Francesa, hasta el día de hoy. ¿Sí? Por supuesto, tenemos avances científicos muy significativos y avances tecnológicos, ¿no? Podemos observar todo, hoy por hoy podemos sobrevivir a una pandemia gracias al desarrollo de una vacuna que tiene como antecedentes, pues, años de desarrollos de vacuna. Tenemos, por supuesto, tecnología que nos permite el desarrollo de esa vacuna en poco tiempo. Tenemos tecnología que nos permite tomar clases a la distancia y ver a nuestra maestra a la distancia, etcétera. Pero también hay un proceso de deconstrucción y de crítica sobre los metarrelatos de la modernidad, ¿sí? Y esos metarrelatos de la modernidad, pues evidentemente nos permiten generar una descentralización sobre el predominio de la cultura occidental. Ya no tenemos a personas exigiendo o concibiendo que lo occidental es lo más importante. Eso es sumamente interesante porque hoy por hoy tenemos estudios significativos sobre decolonialismo, sobre la corporalidad, tenemos diferentes tipos de feminismos que no solamente conciben una sola figura de mujer como la mujer blanca, cisgénero, heterosexual, sino que visualiza a las mujeres indígenas, visualiza a las mujeres negras, visualiza a las mujeres homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, tenemos descentralizaciones de la idea de que el hombre tiene que representar un modelo específico como lo es el hombre blanco europeo. Ahora habrá que pensar en las figuras obreras, habrá que pensar en las figuras trabajadoras, en el cuestionamiento abierto sobre las perspectivas racistas, sobre las perspectivas intolerantes. Es decir, hay una deconstrucción sobre los mitos generales que tenemos de heredados de la modernidad. Y bueno, Peques, eso es la explicación sobre cómo en general en estas 4 grandes épocas de la historia de la humanidad hemos formado diferentes cosmovisiones. Esto es muy general, ¿no? Porque evidentemente como mexicanos tenemos una perspectiva o una cosmovisión, pero como hidrocálidos tenemos otra. Si somos hombres, tenemos una cosmovisión diferente a la de las mujeres. Si tenemos cierta orientación sexual, nuestra cosmovisión también cambia. Si tenemos una clase social, nuestra cosmovisión cambia. Es decir, hay que reconocer que las cosmovisiones se diversifican a partir de la individualidad propia de cada sujeto que las asume y las concibe. Pero sí podemos concebir que dentro de las grandes épocas ha habido como pensamientos dominantes. Estos pensamientos son a los que asumimos como cosmovisiones. Muy bien, ojalá que haya quedado claro. Si no, ya saben, escriban en el chat de WhatsApp y todas las dudas serán contestadas. Bye.